Bueno muchachos, vamos a comenzar con el siguiente tema. En esta ocasión vamos a hablar de unidades químicas de masa. Ya, para hablar de unidades químicas de masa, primero vamos a tener que tener en cuenta todos los conceptos que te he puesto acá y luego ya lo que viene es un montón de parte matemática ya. Este tema ya es, y los de adelante ya es un tema más que teórico, son prácticos ya, pero acá tenemos todo lo que son los conceptos para que tú puedas resolver los ejercicios tranquilamente. Ya, entonces estamos hablando de unidades químicas de masa, ¿no? Unidades químicas de masa. Así como cuando hablan de masa, ¿no? Se te viene a la mente cómo medimos la masa. ¿Cuáles son las unidades que usamos para medir la masa en nuestro día a día? ¿Qué usamos para pesarte, por ejemplo? ¿Cómo te pesas tú? Te pesas en kilos, ¿no? Pero no siempre vas a usar kilogramos. Por ejemplo, compras cierta cantidad, no sé, de rocas, de ripe, de piedras para construir, o cierta cantidad cuando se exporta papa o cualquier otro vegetal. Eso se va a medir en toneladas, ¿no? Porque sería demasiado expresarlo en kilos, ¿no? Serían muchos ceros. Para evitar eso se le da mejor el término toneladas, se usa la unidad de toneladas mejor, ¿no? Por eso que hay que tratar de ver, de entender con qué unidad tenemos que medir la masa, ¿no? Así como te dije. Por ejemplo, también, quizá no al arroz a veces lo mides en gramos, ¿no? No lo vas a medir en toneladas, porque es poco. Entonces, entendiendo ese concepto, vamos a hablar del primero que tenemos acá en este tema. Unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, así como nosotros nos pesamos en kilos, como pesamos otras cosas en toneladas o en gramos, a los átomos no lo vamos a pesar en gramos, en kilogramos o en toneladas. ¿Por qué? Porque serían muchos ceros, ¿no? Serían, ¿cuántos kilogramos pesa un átomo de plata? Tendríamos que decir 0,0000000 y ser así. Y eso no convendría para su correcto estudio. Mejor lo estudiamos de esta manera. Lo estudiamos en unidad de masa atómica. Lo vamos a medir en unidad de masa atómica, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta este concepto. ¿De dónde ha salido la unidad de masa atómica? De la 12ª parte del isótopo del carbono 12. ¿Ya? De acá ha salido. Ha partido en 12 a este carbono 12 y ya ha resultado el valor de unidad de masa atómica. ¿Cuál es su valor? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. En kilos sería 1,66 por 10 a la 27, ¿no? Pero ya vas entendiendo que hay que usar algo mira, imagínate, ¿cuánto es esto? ¿Cuántos gramos son? ¿No? Sería 0,000000 y al último 1,66, ¿no? Entonces mejor lo expresamos de esta manera, en UMAS. Acá vas a entender por qué. Entonces, como te dije, a la plata en vez de expresar en kilogramos, en gramos, en unidades que le quedarían muy grandes, hay que expresarlos en UMAS, a unidades de masa atómica. UMAS se le dice abreviado. ¿Ya? En vez de darle este valor para medirlo, mejor digo que la plata pesa 108 UMAS. Simplemente digo eso. ¿Ya? En vez de estar escribiendo todo esto, es más simple decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el peso atómico? ¿Qué es? Es el peso en UMAS. Pero ese término peso atómico ya es un poco antiguo, ya no se debería usar, pero aún así yo lo veo en muchos problemas de aquí en adelante. Ahora se le está nombrando así de la siguiente manera: masa atómica promedio. Ya, pero todavía se usa el peso atómico. Entonces, usando el peso atómico, usando ese nombre, el peso atómico ¿qué sería? El peso promedio expresado en UMAS. Ya. Como te dije, de la plata es 108 su peso atómico, su masa atómica promedio, es 108. Y eso hay que memorizarse, hay que saberlo. Tenemos que aprendernos todo, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno es conocido, solamente pesa una UMA. Del sodio, ¿cuánto pesa? 23. El potasio pesa ¿cuánto? 39. El magnesio pesa 24. El calcio pesa 40. El hierro pesa 56. El aluminio ¿cuánto pesa? El aluminio pesa 27. El carbono pesa 12. No puedo decir pesa, puedo decir que su masa atómica promedio es 12 también. Nitrógeno 14. ¿Pero 14 qué cosa? Acuérdate que esto es UMA, ¿ya? Acá va un UMA.
En todos va UMA. En todos va UMA. El fósforo, 39. 39, no, 31. 31 ¿qué? 31 UMA. ¿Ya? Oxígeno con oxidazo, 16. Azufre, 32. Cloro, 35,5. Y el flúor, 19. Y entonces eso te lo tienes que memorizar. Tú tienes que saber esos valores para ya luego trabajar los demás conceptos, ¿ya? Entonces esa parte, ¿qué cosa es memorizable? ¿No? Que aprenderse esto, hay algunos más también que son importantes. Y sabiendo eso, vas a poder saber el otro concepto. ¿Cuál es el otro concepto? Masa molecular, ¿ya? Masa molecular. Masa molecular, entonces, muchachos, o también llamado, o también masa fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Ambos van a ser la suma de los pesos atómicos que estén de los átomos que estén formando estos compuestos, ¿ya? O sea, entonces, por ejemplo, acá en el agua, H2O es la suma de los pesos atómicos. Vas a sumar el peso atómico del hidrógeno, pero como hay dos, lo multiplicas por 2 y sumas el peso atómico del oxígeno. Ya. Primero, para marcarte la diferencia, masa molecular se le va a decir a los compuestos covalentes y masa fórmula se le va a decir a los compuestos iónicos, ¿ya? Esa es solamente la diferencia. Y acuérdate muy bien esta fórmula, esta forma de nombrar la masa molecular, M con una rayita arriba, ¿ya? Es muy usado. En los problemas no te van a poner masa molecular, te van a poner una M con esta rayita arriba. Ojo, acuérdate, igualito también con el peso atómico, PA, igualito con la UMA. Unidad de masa atómica, UMA, más te ponen, ¿ya? Acuérdate de eso. ¿Cómo hay la masa molecular? Entonces me dice que sumo los pesos atómicos de los átomos que están formando al compuesto. Entonces, ¿qué hago primero con el agua? ¿Cómo sería? El agua, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. Pero hay que tener en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento que hay. De hidrógeno hay 2. Por ende lo multiplico por 2. De oxígeno hay 1. No lo multiplico por nada, pues. Entonces, ¿cuánto te daría eso? Te daría 18. Pero esto no le vas a decir UMA, ¿ya? Acá hay que tener en cuenta algo. Acá solamente se le va a decir unidad, una unidad. No se usa ya el término UMA. En este de acá, ¿el carbono cuánto pesa? Mira tu tabla de arriba, el carbono pesa 12. ¿Cuántos hay? Hay 1, no lo multiplico por nada. Continúo con el siguiente elemento. Hidrógenos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay 4. ¿Cuánto pesa? Primero, 1. ¿Cuántos hay? Hay 4. Lo multiplico. ¿Cuánto me resulta esto? 16. Ya. ¿Cuál era la importancia del tema pasado? Te dicen, halla la masa molecular del metano. Te decían metano ni te dan la fórmula. Ahora tenías que acordarte que el metano es un hidruro no metálico que tiene nombre especial y que su fórmula era esta, ¿no? Y simplemente te acordabas de eso y operabas acá. Y te salía, ¿no? Y salía. Y te dicen, hallar la masa molecular del ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es ahí? Si no te han dado la fórmula, tú tienes que ya por eso saber el tema de nomenclatura inorgánica. ¿Y qué harías? Cuando pesa el hidrógeno, 1. Pero ¿cuántos hay? Hay 2. Sumo. ¿Cuántos azúcares hay? Hay 1. ¿Cuánto pesa? 32. ¿Cuántos oxígenos? Hay 4. ¿Y cuánto pesa? 16. ¿Cuánto resulta esto? 64 más 32 más 2, ¿no? 16 por 4 es 64. Más 32, 96. 96 más 2, 98. Acá tenemos uno que es un compuesto iónico, ¿no? El clásico, cloruro de sodio. Que ahí no se le va a llamar masa molecular, ahí se le llamaría masa fórmula, ¿no? MF. Ya igualito, se opera de la misma manera. ¿Cuánto pesa el sodio? 23. ¿Cuánto pesa el cloro? 35,5, ¿no? Como hay uno de cada uno, no se le multiplica por nada y se le suma. ¿Cuánto suma eso? Sería 58,5, ¿no? 58,5. 58,5, entonces, muchachos, eso sería masa molecular. O masa fórmula, si es el caso. Luego llega acá un concepto importante, básico para ese tema, que es la mol. La mol. Seguramente en física, en el tema de análisis, habían visto que el mol era la unidad para medir la cantidad de sustancias, ¿no? Ya. ¿Y qué es mol?
Es una cantidad, obviamente. ¿Y esa cantidad cuánto es? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? De cualquier cosa, ¿no? Una mol de plumones, una mol de pizarra, una mol de carros. Eso se significaría, si te dicen una mol de plumones, 6,022 por 10 a la 23 plumones. Ya, está indicándote una cantidad. Es simplemente eso. Otro nombre conocido es el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro, también se le conoce a la mol. Su abreviatura es Na, ¿ya? Es Na, antes era N y un cerito, ahora es Na, ¿ya? Entonces aquí el valor, acuérdate de memoria, 6,022 por 10 a la 23. Porque ese concepto te va a servir para acá. Un atomogramo, ¿qué es un atomogramo? El siguiente concepto. Es el peso de una mol de un átomo, ¿ya? Y se cumple, según esto, que un atomogramo de un elemento va a ser el peso atómico en gramos. ¿Cómo así? Si un átomo de oxígeno, ¿cuánto pesan? 16 UMAS. Si un átomo de oxígeno pesa 16, un atomogramo, ¿cuánto pesará? 16, peso atómico, pero ya no en UMAS, sino en gramos, 16 gramos. Eso es lo que nos dice el concepto de acá. Ya, básico este concepto. Y te pongo una tablita para explicarte cómo sucede todo. Te doy el ejemplo de carbono. Un átomo de carbono. ¿Cuánto pesa? ¿12 qué? 12 UMAS, ¿no? 12 UMAS. Dos átomos de carbono, ¿cuánto pesarán? Multiplico por 2, ¿no? 24 UMAS. 10 átomos, ¿cuánto pesarán? 120 UMAS. 1000 átomos de carbono, 1.000.000 de átomos de carbono, porque tú en las sustancias no vas a encontrar un solo átomo, ¿no? Tú cuando tienes una moneda, ahí no va a haber un átomo de plata. Va a haber miles de millones de átomos de plata. Entonces, esto no va a suceder en realidad en la vida real, ¿no? Tú vas a encontrar una cantidad grande como esta, como el mol. Esas cantidades vas a encontrar en la naturaleza, ¿ya? Entonces, es importante no saber la masa de 1, 2, de 3, de 10, de 20, de 30. Son muy pocos esa cantidad de átomos. Se necesita saber la masa que dará una alta cantidad de átomos. Como por ejemplo ¿no? Por eso es que estamos usando el concepto de mol. Ya. 10 átomos pesarán 120 UMA. 6,022 por 10 a la 23, ¿cuánto pesarán? Pesarán 12 gramos. Mira, este número es el que está acá. Acuérdate, un atomogramo de carbono, ¿cuánto pesaría? El carbono normalmente pesa 12 UMAS, pero como es átomo, gramo, va a pesar ¿cuánto esto? Un atomogramo de carbono, pesará 12 gramos. ¿Y no te das cuenta que esto de acá es lo mismo? Esto es lo mismo, es igual. ¿Qué es un atomogramo? Una mol de un átomo. 6,022 de este átomo. ¿Cuánto van a pesar ambos? El peso atómico, pero en gramos, 12 gramos. Y al revés, ahora yo te digo, ¿cuántos átomos de carbono habrán en 12 gramos de carbono? ¿Cuántos átomos habrá? Simplemente haces la regla de 3, ¿no? En 12 gramos habrá 6,022 por 10 a la 23. Pero los problemas no te van a poner 12, no te van a poner quizá cuántos átomos habrá en 36, en, no sé, 48, 144. En 144 gramos, ¿cuántos átomos de carbono habrá? Entonces tu regla de 3, ¿no? Si hay esa cantidad en 12 gramos, en 144 gramos, ¿cuántos habrá? Haces tu regla de 3, simplemente es eso. Y el otro concepto es lo mismo, pero en moléculas. ¿Qué cosa es? Es la masa molecular en gramos. Y va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que una mol gramo será igual a ¿qué? A la masa molecular en gramos. Ya no lo había puesto, que lo pongo acá en esta esquina. Es lo mismo. Una mol gramo será la masa molecular en gramos. Acá está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habíamos puesto ya? El agua. Una mol gramos
de agua. ¿Cuánto pesa eso? Si el agua pesa 18, pero como es molécula gramos, le tienes que agregar 18 ¿qué? 18 gramos, simplemente es eso. Y otra cosita. En estos 18 gramos, ¿cuántas moléculas de agua hay? Hay una mol. Hay una mol. Y entonces tienes que entender esto porque en los problemas vas a tener que saber bastante tu regla de 3. Composición centesimal. Composición centesimal, otro concepto. Este ya se va para otro lado. ¿Qué te dice? Es el porcentaje de la masa molecular de todo el compuesto que va a poseer un átomo. Traduciendo, o sea, la masa que tiene el hidrógeno, ¿qué porcentaje va a ser de toda la masa que tiene este compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto? A ver, ese es el ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico. Ya, aquí da la composición centesimal de cada uno. ¿Cómo lo hallo? Ya, le pongo CC de hidrógeno, CC de nitrógeno y CC de oxígeno. ¿Cómo sería el porcentaje? Pues divides la parte entre el total por el 100%, ¿no? Para obtener el porcentaje. Simplemente eso. Aquí ya entonces, ¿cuánto sería? Algo que se va a repetir va a ser el total, ¿no? ¿Y cuál sería el total? La masa molecular de todo el compuesto. Su masa molecular, ¿a cuánto va a ser igual? Sumamos así, nuevamente, hidrógeno pesa 1, nitrógeno pesa 14, acá habría 15. ¿Y oxígeno cuánto pesa? 16. 16 por 3, 48. 48 más 15, 48 más 15, 63, ¿no? 63. 63, ¿no? Ya, y luego con eso te bastaría para ir a la composición centesimal de cada uno de los elementos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Como te dije, ¿no? Como te dije, hay que hallar el total, la parte entre el total. ¿Qué parte? ¿Cuánto está aportando de peso el hidrógeno? El hidrógeno está aportando 1. Eso lo divides entre ¿cuánto? Entre el total, 63, por 100%, ¿no? Por 100%. ¿Cuánto está aportando el nitrógeno? 14. ¿Cuál es el total? 63 por el 100%, ¿no? 100%. ¿Y el oxígeno? ¿Cuánto está aportando? ¿16? No está aportando 16. ¿Cuánto está aportando? Hay 3 oxígenos. ¿Estaría aportando cuánto? 16 por 3, 48. 48. Entre 63. Y ahí por 100%. Efectuamos eso. ¿Cómo te quedaría? ¿Cuál sería la composición centesimal de cada uno? Composición centesimal de cada uno. Primero, el hidrógeno. ¿Qué haces? Divides el 100 entre 63 y te quedaría 1,6, ¿no? 1,6%. 1,6%. En el nitrógeno, ¿qué haces? Divides y multiplicas, ¿no? Sería por 14, ¿no? Te quedaría 22,2. El 22,2. Y acá te quedaría... bueno, esto lo estamos operando así rápido. Sería por 48, que no está en el oxígeno. 76,2. 76,2. ¿Ya? Y al final eso lo sumas y te tiene que dar 100%, ¿no? ¿Ya? Entonces así más o menos es como se trabaja, ¿no? Ya tú cuando lo tengas lo divides, ¿no? Acá tenemos que ir rápido, no vamos a estar perdiendo el tiempo en dividir. Ya, entonces esa sería la composición centesimal de cada uno, ¿ves? Fíjate. Fórmula empírica. Nos va a indicar la mínima proporción de los átomos que hay entre los átomos dentro de una molécula. ¿Cómo así? ¿Cómo explicar ese concepto? Dándote estos ejemplos acá. El benceno, su fórmula normal a la fórmula molecular es así. Es C6H6. A ver, hay que tener en cuenta algo. En ese compuesto, en el C6H6 lo pongo acá. A ver, ¿cuánto va a aportar cuánto va a ser su masa molecular primero? Su masa molecular sería, acá sería 72 más 6, ¿no? Sería 78. ¿Qué harías para obtener su composición centesimal del carbono? Sería, dividiendo 72 entre 78 por 100, el hidrógeno
sería 6 entre 78 por 100, y luego te va a dar un resultado X, ¿no? Pero mira, imagínate que esto se simplifica. Ese 6 se va, te queda solamente CH, ¿ya? Y el CH, ¿cuál es su masa molecular? 12 más 1, 13, ¿no? 3. ¿Y cuál sería la composición centesimal del carbono y del hidrógeno? Sería entonces, ¿cuánto está aportando el carbono? 12. ¿Cuánto es el total? 13 por su 100%, ¿no? El hidrógeno, ¿cuánto aporta 1? De 13 por el 100%. Ya. Entonces, a la hora de obtener tus resultados te va a dar lo siguiente. Mira, si tú divides esto, te va a salir esto, 92, ¿cuánto salió? 92.3. Entonces lo que sería 7.7, ¿no? 7.7. ¿Ya? Entonces te va a quedar este resultado. Y esto es al simplificarlo. Al simplificarlo, mira, te vas a dar con la sorpresa que va a ser el mismo resultado, ¿no? Va a ser el mismo resultado. Entonces ahí nace el concepto de fórmula empírica, que va a ser la mínima proporción de los átomos que van a formar una molécula. Porque la proporción es de 6 a 6, acá la proporción va a ser de 1 a 1. ¿Qué tiene? Que ambos son iguales, ¿no? La proporción se mantiene si se simplifica, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, al 24 y al 48, ¿no? Están en proporción de 24 a 48. También es lo mismo decir que están en proporción de 1 a 2, ¿no? Si a ambos le haces la misma operación, ambos que le has hecho las divides entre 24. Si ambos lo multiplicas por 10, 240 y 480. Van a tener la misma relación, ¿no? O sea, si a ambos se les operas igual, van a tener la misma relación los números. Es lo mismo que pasa acá. Estos números indican la cantidad de átomos. Le haces la misma operación, que quiere decir que dividirlos entre un mismo número, van a mantener la misma proporción. Entonces, si a estos dos lo divido entre 6, van a mantener la misma proporción. O sea, no me importa, o sea, el CH va a tener la misma proporción que el C6H6. Eso es la fórmula empírica, ¿no? Haber operado estos números y te ha quedado esto. Esto ya me ayuda a saber la composición centesimal de cada uno, ¿no? Si te vas dando cuenta. Lo mismo pasa en la glucosa, ¿no? Lo mismo pasa en la glucosa. C6H12 o 6. ¿Ya? ¿Cómo sería su fórmula empírica? A los tres le hago la misma operación. ¿Cuál no te queda? Acá te quedaría 1, acá te quedaría 2, y acá te quedaría 1, ¿no? La composición centesimal, por ejemplo, del carbono acá va a ser la misma que del carbono acá. No va a variar, ¿no? Y en muchas ocasiones va a ser lo mismo. O sea, el agua en su composición centesimal va a ser igual en tanto en la fórmula molecular como empírica, ¿no? Porque acá a ambos ya que se le puede hacer, ¿no? Este es 2 y 1. A este 1 no lo voy a dividir entre 2, ¿no? No puedo poner 0,5 acá. Sabes que tiene que quedar como mínimo 1. Así que hay moléculas en que ya no se puede, en que la fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular, mejor dicho, ¿ya? Simplemente es eso. Y luego te estoy poniendo acá pasos para obtener la fórmula empírica, porque hay varios problemas de esto, ¿ya? Hay varios problemas de esto en el tema que te van a pedir, ¿qué cosa? Hallar la fórmula empírica teniendo los datos, o teniendo los siguientes datos, ¿ya? ¿Qué hacemos primero? Primero vamos a dividir la composición centesimal, que generalmente te la van a dar, entre el peso atómico, o la masa molecular promedio, que te dije que se llama así, ¿ya? De ahí te van a salir esos resultados que has obtenido, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el compuesto. A esos resultados lo vas a dividir entre el resultado menor de todos, ¿no? Si tienes un 1, un 3 y un 5, a todos los divides entre 1, ¿no? Si tienes un 2, un 8 y un 16, a todos los divides entre 2, ¿no? Agarras el menor y a todos los divides entre el menor, ¿ya? Si luego de hacer esa operación no te han salido números enteros, vas a recién operar el paso 3, ¿no? Si ya te salieron números enteros de esa división que te dije en el paso 2, ya se quedó ahí, ya hallaste la fórmula empírica. Si salen números que no son enteros, salen decimales, ¿qué vas a hacer? A todos los resultados los vas a multiplicar por el menor número que los va a convertir a todos ellos en enteros. El menor número posible que haya.
¿Ya? En vez de explicártelo así, mejor vamos con este par de ejemplitos. Vamos con este par de ejemplos para que lo entiendas, ¿ya? Ahí es la fórmula empírica en los siguientes compuestos, ¿no? Tengo un compuesto que está formado por 40% de hierro y 60% de cobre. Y entonces vamos a trabajar por separado, ¿no? Obviamente que la fórmula, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la fórmula? ¿Ya? Tenemos que trabajar primero con el hierro. ¿Ya? El hierro. En el hierro, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, paso 1. Composición centesimal del hierro. ¿Cuánto es la composición centesimal del hierro? 40. ¿Y cuánto es el peso atómico normal del hierro? 56. ¿Ya? Eso hay que operarlo. Luego, el cobre. El cobre también. Hay que operar acá. ¿Cuál es su porcentaje que te están dando? El porcentaje es 60. ¿Y cuánto pesa el cobre? ¿Cuánto está pesando el cobre? A ver, muchachos, ¿cuánto pesa el cobre? Acá está viendo que en la pregunta en realidad te piden otra cosa, pero primero hay que hallar lo que te estoy enseñando, ¿ya? Estaban preguntándote otra cosa, pero luego lo complementamos, ¿ya? Sí, te piden hallar en 2 kilos de aleación, la cantidad de hierro, ¿ya? Pero primero hay que hallar lo que te estaba explicando en la fórmula empírica. A ver, ya. Primero que hallar la fórmula empírica, como dije. Entonces seguimos con los pasos, ¿no? Divides entre la masa del cobre, que es 63,5. Ya, eso no lo había puesto por acá. Esto va a ser igual a aquí. Va a ser igual a algo, ¿no? Ya vamos a operar así además con mi calculadora. A ver, ¿cómo sería? 40 entre 56. 40 entre 56 me resulta 0,71. 0,71. Y el otro que es 60 entre 63,5. 0,94. Tengo 0,71 y tengo 0,94. Ya cabe entonces mi paso 1, ¿no? Dice que ahora divida a todos entre el menor. ¿Cuál es el menor? 0,71 o 0,94. Tengo dos, ¿no? Entre el menor sería 0,71, ¿no? 0,71. A todos lo divido entre 0,71. 0,71. Fíjate. Ya. Ahí, ¿cómo te quedaría? Arriba obviamente 1. Y ahora ahí abajo, ¿cuánto te quedaría? Abajo parece que no te va a quedar un número entero, ¿no? ¿Te va a quedar cuánto? Te va a quedar 1,32. 1,32. Y ahora me dice que lo multiplique a estos por el mínimo número que lo convierta ya en... que lo convierta en entero. A ver, ¿cuál sería el mínimo? ¿Ya? Esto seguramente puede ser ¿cuánto? A ver, si multiplico por 3, me va a dar acá 3 y acá me daría ¿cuánto? Me daría 4, ¿no? Me daría 4 casi aproximadamente, ¿no? Hay que tratar de redondear también, no hay que complicarnos, ¿no? Entonces me dice acá que el hierro va a haber así, va a haber 3 como a cobre va a haber 4, ¿no? Más o menos me dice. Y ahora me piden hallar el porcentaje en 2 kilos de aleación, ¿no? Masa de hierro en 2 kilos de aleación. Masa de hierro en 2 kilos de aleación. En 2 kilos de aleación, ¿cuánto habrá de hierro? ¿Cuánto habrá de hierro? ¿Cuántos kilos de hierro habrá? Bueno, acá simplemente hago lo que hemos hecho en antes, ¿no? Ahí la masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular? A ver, hierro hay 56 por 3. 56 por 3 que me da 168, ¿no? ¿Qué estoy sumando esto? 168. 168 más el otro hay 4 que es cobre, 63,5, ¿no? 254 más 168, 422, ¿ya? 422 de frente 422. 422. Esa es su masa molecular. Ya. Y de la masa molecular, ¿cuánto lo está aportando el hierro? Ya lo habíamos llevado antes, ¿no? 168.
168. Ya, mira. Entonces acá será una ecuación. Si en 168 de hierro va a haber 4, no, mejor dicho, estamos haciendo al revés. Si en 422 de la molécula que estamos hallando, ¿no? ¿Cuánto de hierro hay? De hierro hay 56, 168, ¿no? 168 porque hay 3. ¿Cuánto habrá en 2 kilos? En 2 kilos. A ver, ¿cuánto habrá en 2 kilos? Prácticamente, ¿qué tenemos que hacer acá? Ponerle una variable, ¿no? Luego hacer su regla de 3. Su regla de 3. ¿Cómo te quedaría x? X sería igual a qué? ¿A qué cosa? Sería igual así, ¿ya? A 168 por 2 kilogramos entre 422. ¿Ya? 168 por 2 es 336, ¿no? 336. Y eso lo divido entre 422. Me queda 0,79. 0,79. Ya aproximadamente 0,79 lo redondeamos. Ya casi siempre que tratar de redondear y te queda así. Estos obviamente te quedaría, el kilogramo es el único que se mantiene y te quedaría 0,8 kilogramos. ¿Ya? A ver, no había puesto completo el problema para tener mayor relación y para ir trabajando un poquito lo que te dije que es regla de 3, ¿no? Ya. Hasta acá hemos operado todo lo que son estos pasos. ¿Ya? Hemos completado la pregunta. Ahora acá sí creo que me piden allá lo que es la composición, la fórmula empírica de ese compuesto. Sí me están pidiendo la fórmula empírica de ese compuesto. Ya, entonces vamos con todo. Sí, ¿no? Es fórmula empírica, a ver, de nuevo. Si la masa molecular es 60, determina su fórmula. Ya. Su masa molecular es 60. Acá sí tengo que dar la fórmula empírica, pero también tengo que dar la fórmula molecular. Dicen que su masa molecular es 60. ¿Ya? Un buen problema también para trabajar las dos, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Como la del costado, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué le hago a los tres? Los tres primero que operar, hay que dividir dos cosas. Su porcentaje de cada uno, 40, 6,7 y 53,3, entre sus pesos atómicos, su masa atómica promedio. El carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno 16, ¿no? Ya. Lo tengo. Ya. Dividimos entonces 40 entre 12. 40 entre 12 es una operación fácil, pero bueno, ya cuando estás con la calculadora hay que aprovechar. 40 entre 12, 3,33333. 3,33. Acá te queda igual, 6,7. Y abajo 53,3 entre 16. 3,3 también me sale. 3,3. ¿Ya? Y mira, muchachos, se divide a todos, siguiente paso 2, se divide a todos entre el menor. ¿Cuál es el menor de todos? 3,33, entonces hay dos iguales, ¿no? Y ambos son los menores, ¿no? Entonces le divides entre 3,33 a todos. 3,33. Como te digo, aquí hay que trabajar mucho con los aproximados, hay que redondear. Y si redondeas, primero acá, 1, acá 1, ¿no? Acá si redondeas, te va a salir aproximadamente 2, ¿ya? 2. Entonces te va a quedar la fórmula ya lista. Te va a quedar su fórmula empírica, ¿no? Tú pones su fórmula empírica, solamente es eso, pones su CHO 1, 2, 1, 1, 2, 1, no se pone eso, ¿no? Y mira, justo te salió la fórmula empírica de la glucosa. La fórmula empírica que también es de la glucosa. Pero te dice que su masa molecular suma 60. ¿Ya? Entonces, mira, acá sumo 12. Acá hay 2, 12 más 2.
14 más 16, 30, no suma. Entonces, ¿cuánto tiene que haber? Tú sabes que la fórmula empírica va a ser igual a ¿qué? La fórmula molecular va a ser igual acá por la fórmula empírica. La fórmula empírica es esto, ¿no? CH2O. ¿Cómo te quedaría entonces la fórmula molecular? Te quedaría carbono K veces, H 2K veces, ¿no? Y O K veces. Sería así, ¿no? Entonces, haríamos la masa molecular de esto. ¿Masa molecular cómo sería? ¿Cómo sería la masa molecular? Agregas su peso atómico, lo multiplicas por la cantidad que haya, ¿no? Que haya. Y acá multiplicas 12 por ¿cuántas hay? ¿Cuántos carbonos hay? Hay K. Entonces, acá, hidrógenos, ¿cuántos hay? ¿Cuánto pesa? 1. ¿Por cuánto? Por 2K. Entonces sería 2K. Oxígeno, ¿cuánto pesa? 16. ¿Pero cuántos hay? 16K. Sumando eso me va a dar su masa molecular. Y su masa molecular también te está dando como dato. 60. 12 más 2, 14 más 16, 30K. 30K es igual a 60. K es igual a 2, ¿no? K es igual a 2. Y ahora, la pregunta era hallar su fórmula molecular, ¿ya? No te piden fórmula empírica, en ambos no te piden. Pero, no te piden la fórmula empírica, pero es importante para resolver el problema como te das dando cuenta. Su fórmula empírica, su fórmula molecular sería multiplicar esto por la fórmula empírica. Esto es su fórmula molecular, ¿no? Esto es su fórmula molecular, y la habíamos hallado. CK, H2K y OK, pero ya sabemos cuánto vale K. Entonces sería así, ¿no? C2, H, 2 por 2, 4 y O, 2, ¿no? CH4O2. Esa es la respuesta. CH4, C2H4O2. Sí, sí está. Sí está la respuesta, muchachos. Entonces, eso es trabajar con fórmula empírica. Y por ahí también he trabajado con lo que es los demás conceptos, ¿no? Entonces, hemos avanzado un poco de ejemplos, ¿no? Como te dije, en realidad este tema es más resolutivo, es más numérico, hay más de operar, hay más de resolver, más de práctica. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a dejar lo que es la parte de unidades químicas de masa, ¿ya?